Hola, continuamos nuestro viaje a través del arte de Oaxaca desde el Museo Rally de Marbella. Como sabéis, llevamos algunas semanas de viaje con nuestro personaje Toledito, y en esta parada toca Museo Rally Marbella, donde nos encontramos, y en la sala que alberga la exposición de arte contemporáneo de Oaxaca, precisamente para hablar de arte contemporáneo de esta región dentro de nuestra programación para el Día Internacional de los Museos. Para esta parada hemos invitado a Roberto Gutiérrez Currás. Buenos días. En primer lugar, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación para acercarnos un poquito más al arte de Oaxaca. Gracias a ustedes, ¿no?, por la labor que estáis haciendo. Yo invitaría a todo el mundo que viniera al museo, los jóvenes malagueños que se están formando. Creo que conocer este museo, conocer el arte que se hace en Latinoamérica es imprescindible. Cierto. Bueno, Roberto Currás, o Currás, como se te conoce Currás, sí, más artísticamente, Currás, es un artista plástico ya consolidado con presencia en galerías nacionales e internacionales. Naciste en Sevilla, resides actualmente en Marbella, tienes tu taller y trabajas en Marbella, pero viviste una larga temporada en Veracruz, desde el 2004 al 2017. Y tu vinculación con el arte mexicano va más allá del plano artístico laboral. Se puede decir que llegaste a crear, o que has creado, una vinculación, una pasión especial por este país, en concreto con Oaxaca, ¿no? Yo creo que mi formación es básicamente latinoamericana o mexicana. Aquí aprendí lo más básico en cuanto a dibujo, pintura, pero desde que llego en el año 2004 a Veracruz, a Jalapa, ¿no?, empieza un proceso que no ha acabado, ni creo que acabe nunca, porque el arte mexicano, el oaxaqueño, el veracruzano es inabarcable, ¿no?, intelectual y artístico, ¿no? Desde lo intelectual, porque Jalapa está llena de escritores, de músicos, ¿no? Cuando llegué me pareció la Disneylandia de la cultura, ¿no? Allí le llaman la Atenas veracruzana, ahora se lo llaman a Oaxaca. Ahora una crítica, Teresa del Conde, que es la que ha escrito más sobre Francisco Toledo, llama a Oaxaca Atenas, ¿no?, y que es gracias a Toledo, ¿no? Y antiguamente se le llamaba Jalapa. Luego decíamos de broma, porque estaba como un poco en decadencia, que le llamamos la Penas veracruzana, ¿no?, que no llega a Atenas todavía, ¿no? Pero ahí ha sido mi formación. Que eso se refleja en la pintura, pues yo creo que yo no lo puedo decir, ¿no? Si eso está ahí, evidentemente debe de estar, ¿no? Muchas veces vamos a lo más básico, mira, es que eres muy colorido, ¿no? Y entonces lo colorido es lo mexicano, pero yo creo que hay muchísimas más cosas, ¿no? Sí, cierto. Bueno, nos conocemos ya desde hace varios años. Además del círculo artístico cultural de Marbella, también por tu asiduidad como visitante y participante en varios proyectos que hemos tenido aquí en el Museo Rally. Y por sabiendo esa vinculación, ese afecto, esa pasión que tienes por Oaxaca, pues es por eso que te hemos querido invitar para participar también en este proyecto, para conocer un poquito más sobre el arte de Oaxaca y para que compartas con nosotros, con nuestro público, tu experiencia y tus conocimientos. Cuando comenzaste a trabajar allí, ¿qué te sorprendió más? ¿Cambió tu idea y tu manera de concebir tu propio...? Yo creo que uno cree que sabe a lo que va, ¿no? Y todavía que estoy aquí me doy cuenta que se me han pasado muchísimas cosas, ¿no? Más visitas al museo, más lectura, más contacto con la gente, aunque estuve incluso como activista cultural muy movido, ¿no? Yo creo que me han quedado muchísimas cosas pendientes, pero bueno, la formación allí empieza desde que desde que aprendes a hacer un lienzo, ¿no? Y bueno, en Oaxaca se hacen sus propios pigmentos, ¿no?, con materiales orgánicos y demás, ¿no? Qué bueno. ¿Qué influencia dirías tú que tiene tu trabajo del arte y la filosofía mexicana? Fíjate, te contaré una anécdota. Estuve en el norte, en Tijuana, fui a participar en una feria de arte y había un escultor que era mexicano pero vivía en San Diego y le había ido muy bien en Las Vegas y demás, y estaba viendo la obra y me decía, me gusta mucho tu trabajo, Roberto, ¿no? Pero dice, ya decídete, ¿no? Dice, o la selva o el dólar, ¿no?
Eso casi sonó malinchista, ¿no? Malinchista es cuando alguien no quiere a su país, cuando no quiere a México, ¿no? Dice, o la selva o el dólar, digo, yo me quedo con la selva. Totalmente. Totalmente, digo, si la selva es un arte tan refinado como el oaxaqueño, una forma de entender la vida, de trabajar con la naturaleza, de vivir en la naturaleza, yo me quedo con la selva y con todo lo que te aporta. Me quedo con Veracruz, me quedo con Chiapas, me quedo con Oaxaca, por supuesto. Paradójicamente mis coleccionistas ahora son la mayoría norteamericanos, ¿no? Cuando niegas algo te viene. Bueno, te enriqueciste, ¿no? Mucho. ¿Y cómo definirías tú la concepción artística de Oaxaca? ¿Y qué crees que la diferencia del resto de regiones de México, incluso del resto de países de Latinoamérica? Yo creo que han sido artistas que se han movido muy libres, ¿no? Francisco Toledo, Santiago. Tienen, por ejemplo, lo que es a lo mejor podemos decir de Toledo con una relación con el art brut, ¿no? Aunque evidentemente muy refinado. Quizá Santiago algo con el back painting, ¿no? Pero la correspondencia que existe con el arte contemporáneo actual es lo que te comentaba antes, que no hay un dogma, no hay una hegemonía ahora mismo en el arte. Creo que vivimos un periodo en la historia del arte como no se ha vivido jamás. Es decir, que en la misma época con Viva Toledo o el cine de Hollywood o alguien que hace videojuegos, que podemos considerarlo también arte, o alguien que hace arte conceptual, ¿no? Que no exista esa normatividad y que ellos hayan entendido eso y hayan hecho lo que les ha dado la gana. Toledo indiscutiblemente siempre ha hecho lo que se ha impuesto y ha hecho lo que ha querido, ¿no? Exacto. Y que no ha renunciado jamás a las artes aplicadas, ¿no? Cuando eso, por ejemplo, desde el dogma del arte contemporáneo, pues no valdría, ¿no? Algunos artistas contemporáneos, ¿no? Quieren aparcar lo que son las artes aplicadas, ¿no? Entender que la normatividad es concepto, ¿no? Yo no estoy de acuerdo con eso, igual que no estoy de acuerdo con lo contrario, ¿no? Con relegar el arte a suscribir una masa a un lienzo o a un pincel, ¿no? Pues sí, en nuestra exposición, cuyas obras fueron realizadas entre los años 60 y 90, vemos referencias a sus orígenes y a su cultura precolombina. De hecho, es una de las características que más define a los artistas de este periodo, ¿no? ¿Podemos ver esas referencias a los orígenes en los artistas actuales? Sí, yo creo que la convivencia en Oaxaca, desde lo que es la mística, el sincretismo, las ideas prehispánicas mezcladas con la religión cristiana, su propia gastronomía, su forma de entender la vida, por mucho que quieran los artistas jóvenes y quieran, digamos, romper, es muy difícil desvincularse de eso. Te comentaba que probablemente las claves, como en el resto del mundo, están en artistas, como te comentaba antes, como Fabián Chairez, ¿no? Que está trabajando obras por la diversidad de género en un país que es homofóbico, que es machista. Esas son las sombras de México, evidentemente, ¿no? Y sobre todo el papel de la mujer, ¿no? Cuando hablamos de los maestros hablamos de 4 o 5 grandes maestros, pero no es muy difícil encontrar información de artistas mujeres, ¿no? Artistas mujeres. Bueno, como ha pasado en el resto del planeta. Eso yo creo que es algo internacional, ¿no? No es solo de América Latina, también en Europa. Creo que siempre la mujer ha estado como relegada, ¿no? La artista ha estado relegada. La mujer del artista, siempre, ¿no? Eso ha sido en todos lados. Y eso yo creo que esa idea es la primera para empezar a hacer algo nuevo, y en zonas de México donde existe un machismo muy fuerte, y en Oaxaca, por supuesto, esa es una de las claves, ¿no? ¿Qué tiene que aportar la mujer, ¿no? Yo creo que por ahí irían las cosas para empezar a pensar en un arte nuevo en Oaxaca. Un arte nuevo. Pero aún así, refiriéndome a la pregunta, ¿tú crees que es compatible? O sea, actualmente es compatible las referencias a sus orígenes con el arte actual en los jóvenes. Sí, claro, por supuesto. Por supuesto. Sí. Totalmente compatible. Totalmente. Bueno, algunos críticos han señalado la falta de innovación en el arte contemporáneo y actual de Oaxaca. Como tú bien has dicho, Tamayo, Toledo, Morales, Nieto
supusieron una gran ruptura en su época y fueron grandes innovadores. Pero se acusa al arte de Oaxaca de quedarse en las mismas cuestiones que estos artistas teorizaron hace ya 60 o más años, ¿no? ¿Refleja esto la realidad del panorama artístico actual en Oaxaca? Hay quejas, ¿no? Hay quejas de que se dedica solo el arte a los, digamos, que se le presta atención solo a los grandes maestros, y existe esa queja, ¿no? Pero claro, volvemos a lo mismo, ¿no? ¿Cómo te quitas de todo eso, ¿no? ¿Cómo haces un arte nuevo? Y te reitero, el siglo XXI tiene que ser el siglo de la mujer, en todos lados, y si no habremos fracasado, será un siglo perdido. Entonces, ¿crees que hay un deseo de no innovar? ¿O es precisamente esa característica, ¿no?, particular de la que hemos hablado? Las expectativas que están muy altas. Que están muy altas. Exactamente, que hay una expectativa muy alta y que es complicado trabajar, a partir de unas bases donde salirte de lo que tiene que ver con la creación, en que ellos hacen sus materiales, en sus costumbres, en todo. Romper con todo eso es enormemente complicado, ¿no? Sí, pusieron un listón un poquito alto. Bastante alto, hombre, imagínate. Sí. Toledo. Bueno, nosotras le hemos puesto a nuestro personaje Toledito, del cual ya hablamos en el principio, es el que nos ha servido de conductor a través de estas etapas que hemos pasado por el arte contemporáneo, por el arte de Oaxaca. Pero este nombre surge precisamente por parte de la crítica como una etiqueta algo irónica a los jóvenes actuales que han seguido esa senda que puso Toledo, ¿no? Sí, la sospecha de que se hayan clavado mucho a Toledo, ¿no? Que hayan surgido, incluso no se les decía a ellos tanto como a la obra, ¿no? O sea, es que hay muchos Toleditos, se hacen muchos Toleditos, ¿no? Ya pintaste un cuadro, ya pintaste un Toledito, ¿no? Por esa cosa de que se han quedado clavados o sea, se han clavado a Toledo y se han quedado clavados en esa época, ¿no? Bueno, a nosotros nos pareció el nombre muy entrañable, ¿no? Y por eso lo usamos. Aquí alguna vez, no sé, creo que lo hablamos alguna vez también aquí de los Picasitos, ¿no? Sí. Exactamente igual, ¿no? Pero bueno, también tenemos que pensar que todo artista de alguna manera nace por una cuestión de mímesis, ¿no? Nace imitando hasta que consigue desarrollar su propio lenguaje. Todos hemos tenido alguien a quien seguir, un ídolo, ¿no? Un referente, ¿no? Un referente, y yo creo que Toledo fue el gran referente en Oaxaca, ¿no? Y yo siempre me quedo por mi forma de formarme, valga la redundancia, siempre me quedo con pequeñas frases, ¿no? Me decía una vez un amigo común, Germán Borrachero, decía, no existe la verdad en el arte, existe el arte que es verdad. Eso se me ha quedado a mí clavado para siempre, ¿no? Es verdad, existe el arte que es verdad. Es decir, Toledo es verdad, es lo que hace, ¿no? Y uno cuando se pone delante de Entonces, llega un momento que todo artista que empieza con una mímesis, con una imitación, tiene que afrontar, o sea, tiene que ponerse delante de su propia verdad en el arte, ¿no? Cierto. Bueno, pues muchas gracias, Roberto, por tu aportación. Gracias a usted. Y seguiremos nuestro viaje en el encuentro que tendremos por Zoom con jóvenes artistas actuales de Oaxaca, y contaremos con la presencia de Demián Flores y Edith Morales, que nos hablarán de esta y otras cuestiones del arte actual. Como siempre, podéis seguirnos en nuestra página web.